Todos los gachas atienden tarde o temprano a la definición de power creep. Todos los gachas necesitan la forma de poder vender a sus personajes y utilizan tanto el power creep vertical como el side grade, que es una especie de power creep lateral donde refuerzan unidades antiguas pero siguen controlando los techos del juego para luego medírtelos con los endgames o los retos y que tú te sientas en la necesidad de conseguir todo eso. Pero todos los gachas y todo el diseño de personajes de forma general siempre tiene un pequeño error y a veces a las desarrolladoras se les va la mano con los personajes que literalmente son impower creepeables. En Wuthering Waves acabamos de pasar toda la era más fuerte de power creep de la historia del juego en su segundo año y en 2 años es difícil poder balancear todo esto, también es verdad, pero la Hi-Roi ha sacado 4 de los mejores DPS del juego y esos 4 actualmente son el top 1, 2, 3 y 4 de lo mejor del juego. Pero sabemos hacia dónde apunta el juego. Sabemos que aún queda 3.0 hasta la 4.0, bueno, 3.x, y que van a salir personajes como Yang Yang de ciertas mecánicas. Y también sabemos que si un rol escasea en Wuthering Waves es el rol de healer, que creo que todos estáis de acuerdo. Así que bienvenidos al vídeo que va a quedar para la posteridad, ya que este es el vídeo de los impower creepeables y sobre todo los personajes que más complicado tiene Wuthering Waves de hacerles power creep pronto y de que en caso de que se le haga power creep y no side grade, porque hablaré mucho del caso de Sui Sui y de Chisa o Shorekeeper, pues vais a aprender cómo evoluciona en profundidad el meta del juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Aemed, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Tenéis suscripción lunita todos los días gratis por apoyar el canal de forma free to play. Suerte con ella y recordar que campanita al suscribirse, los que ya están suscritos, si no tienen campanita, activar la campanita porque os ampliará las posibilidades de ganar la suscripción. Y puntitos del hype, los que estéis viendo el vídeo desde el celular, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, que aprovechen si están comiendo, sois los que más posibilidades tenéis de ganar la suscripción. Vamos con los personajes impower creepeables actualmente de Wuthering Waves. Pues bien, lo primero que quiero que disfrutéis esta pedazo de intro, porque la tengo en stream, pero creo que en el canal no la habéis visto demasiado, así que voy a cambiar la pantalla para que lo veáis y deleitaos. ¿Quién está esperando la siguiente de Spider-Man y la siguiente de Doomsday? Yo soy súper fan. ¡Buah! Increíble. Pues mirar, por aquí, ¡tachán!, tenemos la lista. Os quiero adelantar que la lista la voy a separar entre healer, sub y los DPS, y ahora os explico uno por uno por qué. He puesto una tier aquí de y os voy a comentar que hay muchos personajes que he descartado, los que veis aquí abajo, porque ya están power creepeados y muchos de ellos son 4 estrellas en general. Algunos como el Rover, que sabéis que llegará el Rover Electro, está por aquí el vídeo del Rover Electro para quien quiera saber qué hace, cómo funciona y por qué está roto el nuevo Rover Electro, y eso está bien porque es un personaje gratis. Pero sí que podría rescatar, por ejemplo, el Rover Aero para el equipo de Cartetia. La realidad es que Chisa es mínimamente mejor, así que digamos que ya estaría por gripeado. Además sale Sui Sui, pero todo lo que veis abajo es algo que realmente ya ha sufrido un pequeño power creep de una forma u otra. Alguno dirá, bueno, Phil, Augusta es muy sólida, es sólida, pero ya está por debajo del top 5. Y algún otro dirá, bueno, Phil, y Frolova o alguna cosa así. Bueno, es cierto que ya tenemos un DPS de ecos, que los propios soportes que utilizan de ecos ya se están jugando y ya hay un techo muy sólido, con lo cual voy a entrar en profundidad uno por uno en los personajes, pero os diré por qué sí y por qué no. Pero la mayoría que están aquí abajo tienen su explicación, así que si alguien se quiere poner a funar en los comentarios, lo puede hacer, así que escribe por ahí y luego corrija su comentario y ponga actualización. Ya me explicó el señor de la pantalla por qué hay un personaje que yo quiero mucho y no está. Así que vamos a empezar por los 4 estrellas, que claro, iría aquí en DPS, Mortefi es un sub, luego estas, no, Bailu. Igual he puesto la que no era, quería meter aquí a Bulín, perdón, y he puesto a Yuhu o como se llame esta, y quería poner a Bulín, que es un healer. Y el último 4 estrellas me falta Shanhua, que sería un sub-buffer. Vamos a hablar de los 4 estrellas. Obviamente el resto ya prácticamente no son útiles ni a mínimos, ni forzándoles, ni nada. A cualquier DPS 4 estrellas le metes Lina de Morn y funciona muy bien. Pero la realidad es que si Bulín es un healer 4 estrellas interesante, seguimos teniendo de forma totalmente gratuita en el juego a Verina. Y Verina sigue siendo un soporte defensivo extremadamente sólido,
a C0, o sea, a S0, con lo cual Bulín en cualquier caso es un healer y es divertida, pero como 4 estrellas, ya sabemos que este juego al final tiene una filosofía de que los 4 estrellas son para, si estás empezando, para conseguir los full dupes y que más o menos te hagan el aguante, pero hay un punto en el que literalmente los 4 estrellas son para maxear, acumular corales y los corales que sirvan para los dupes, con lo cual con Danjin y los DPS que hay actualmente es algo parecido. Luego, los subs, vamos a más de lo mismo. Actualmente, incluidos los propios healers, tienen muchas outros que te van a dar amplificación de daño a todo el equipo, sets con buffos de ataque espectaculares y demás. Y es cierto que Mortef y Shanhua pueden llevar el famoso set de nubes, pero también lo puede llevar el Robert Electro, también lo puede llevar Rebeca, que está por aquí. Y ella bufa mucho los ataques normales, que esto está muy bien, pero que a día de hoy solo bufa a Luke, sinceramente, y Luke ya tiene su soporte, que es Denia, y también la core de Lina de Morni. Y luego está Mortefi, que hace mucho daño fuera del campo y también bufa un poquito, pero de nuevo tenemos ya personajes gratis como Rebeca. Entonces realmente los he puesto aquí para que sepáis que dentro de lo impower creepeable siguen siendo los mejores 4 estrellas, y que sale un nuevo 4 estrellas no creo que sea mejor que ellos, pero por ahí. Luego me gustaría decir un facto muy importante, y es que de hecho los healers son los más complicados porque hay menos, y entraremos en la cuestión de lo que os expliqué de Sui Chisa. Al mismo tiempo los DPS son los más fáciles de power creepear porque son la estructura y el responsable general del daño de los equipos. Y de hecho las tier de mejores equipos del juego, que me estáis pidiendo que la actualice después de Hiyuki, después de Lucila, después de Lucy, se está viniendo, o sea, se sabe que ya llega Yang Yang en breve, pues que sepamos qué es actualmente, si Luke es mejor, si Sigrika es mejor, Aemeth, qué pasa con ella, que era increíble, ahora no es tan fuerte, si lo es, merece la pena, ¿no? Lo haré en un vídeo futuro, dejadme en los comentarios si queréis pues un vídeo actualizado de la tier de equipos meta o del top equipos actual de Wuthering Waves, explicando quién, cómo, por qué y a qué cantidad de dupes, porque es verdad que Luke y Sigrika son un poquito más fuertes sin dupes, siempre por debajo de Hiyuki, pero cuando cambiamos los dupes, Aemeth vuelve otra vez al número 2, Hiyuki es el 1 indiscutible a diferencia y a kilómetros del resto. Hay gente que no la sacó y pues está rabiosa diciendo, no, Luke es mejor. Bueno, pues habrá que testearlo. Y lo importante, volviendo al tema, es que los DPS, que actualmente sabéis que es algo así como Hiyuki, Luke, Aemeth, Sigrika, que está por aquí, y Cartetia, aquí va a llegar Yang Yang como DPS de destrucción de estados negativos, y como mínimo va a quitar a Cartetia del top 5. ¿Significa que está power creepeada? Hay 2 DPS que pueden jugar equipos de estados negativos mejores que Cartetia, 3 con Yang Yang SP, y entre ellos de hecho hay un DPS del mismo elemento que es Aero que hace más daño por rotación, con lo cual ¿se consideraría si sale del top 5? Sí. Aunque está ahora en el banner y sé que hay gente que Cartetia es su diosa, llevarla al cielo. Siempre diré que en este juego, a diferencia de otros, todos los equipos son válidos y todos te van a dar el DPS para pasarte los endgames. Simplemente es para entender cómo funciona esto del power creep, para ver cómo evoluciona a futuro y para saber también cuando empiece cada día a ponerse un poquito más difícil el juego, que igual no se sorprendan que la que más dificultades tendrá mucho antes que Hiyuki, Luke, Aemeth o Sigrika va a ser Cartetia. Pero Cartetia sigue siendo muy fuerte. Quitarla aquí no significa que sea mala, y bueno, disclaimer para la gente que se enfada por todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente esto va a seguir ocurriendo de la misma forma. Y ahora, cuando expliqué lo del tema de Galbrena o la famosa o la queridísima Frolova, que es muy querida, está Sigrika como personaje de daño de ecos, que no solo es por decir, ah, es de ecos y es mejor, power creep, no, sino que además Sigrika gravita, o sea, absorbe los soportes de daño de eco que deberían utilizarse para Frolova y para Galbrena. Es cierto que Galbrena se puede jugar en monofusión o se puede jugar con soportes de daño cargado como Rebeca. Es cierto que Frolova tiene a Cantarella como soporte dedicado y se puede jugar Sigrika, Kiyuan, Chiakona, por ejemplo, y aparte se puede jugar Frolova, Cantarella, Lucila, y tienes 2 equipos de eco, y esto es bueno porque Kuro Games lo está haciendo bien. Quedaros con esto que os he dicho, que es muy importante, pero la realidad es que hay que apuntar a lo que estaba explicando, porque si os fijáis aquí ya todos son soportes que de hecho descartar los carries es lo más importante, porque los soportes son los que realmente luego van a marcar la evolución, o incluso, como acabo de explicar, el poder jugar varios carries simultáneos, cosa que si por ejemplo quieres jugar el equipo de Luke con Morni, el equipo de Lucy con Morni y el equipo de Amel, Dina de Morni, no tienes 3 Mornis, y de hecho fuera de la Matrix, que te da 2 usos a Morni, tampoco tienes más de una Morni para jugar el equipo Prime de Luke, el equipo Prime de Lucy y el equipo Prime de Aemeth, Lina de Morni. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Los DPS son los más fáciles y los más rápidos que se power gripean, y aquí va a entrar Yang Yang SP,
que de hecho vamos a hacer así, Yang Yang, una disculpa de nuevo que en el vídeo de los Drip Marketings no la reconocía, ahora lo tengo clarísimo, ya me han funado de sobra otra vez, así que Yang Yang SP, y esto va a ser los DPS. Seguramente Yang Yang arranque por aquí, no sé si incluso por aquí, por Power Creep. Entonces, ¿cuál es la primera que van a Power Creepear? Porque las mecánicas que se están jugando y se jugarán son las dots, y aún ya que van a sacar el dots de Ruina de la Destrucción con Yang Yang, seguramente saquen, y se está hablando por ahí que saquen otro DPS de erosión eólica o incluso un DPS de las dots de Electro que también se coloque por aquí. Pues la que se va a quedar un poquito más atrás va a ser Sigrika, pero por ahora la dejamos aquí. Wu está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Ahora, vamos a los sub DPS. La que no van a power creepear en la vida va a ser Linae, así que la pongo arriba del todo. Luego, de todos los que no curan, aquí de hecho vamos a poner los que curan. Bueno, los que curan ya sabéis, son Chisa, esta señora de aquí, Morny, Brandt. Brandt es el primero al que ya han power creepeado y ya no aparece en los tops, sigue teniendo el monofusión. Es verdad que pone escudos, curas muy fuerte y todo lo demás. Quería ponerlo por aquí, pero la realidad es que no es versátil. De hecho, es todo lo contrario, es extremadamente específico como algún otro que me he dejado por aquí. Con lo cual, Brandt, aunque lo hayáis visto por aquí, es uno de los aportes defensivos del juego, que hay pocos, que sí se ha visto power creepeado. Pero vamos a los sub DPS, que prácticamente son todos, menos los healers, que vamos a poner aquí a la derecha, que como veis son los de siempre, que son 4 a día de hoy globales. Entonces, ¿qué ocurre con los sub DPS? Algo parecido, que los nuevos que salen son para equipos tops, pero que igual algunos nuevos terminan relegando a algunos antiguos. Vamos a hablar de Chacona. Chacona tendría mucho valor si aquí estuviera Cartetia. Pero Cartetia además tiene el problemilla de que todos estos van con ataque y Cartetia va con vida. De hecho, por ahora es el único DPS que va con vida, si no me equivoco, y si no hay alguno antiguo que no conozca bien cómo funciona, una disculpa si me estoy equivocando, pero creo que es el único que va con vida. ¿Qué ocurre? Que eso hace que el resto de personajes generales de Wuthering Waves que bufan ataque no funcionen con ella. Otro problema más que tiene Cartetia, por la cual la van a power creeper. Pero es que encima, yo sé que Cartetia con dupes no depende de Chacona, pero una cosa es no depender y otra cosa es que el best in slot sigue siendo Chacona aunque tengas 1000 dupes de Cartetia, cosa que la gente no entiende porque yo no sé quién de repente dijo en la comunidad que Cartetia sin Chacona se puede jugar a partir de S3, pero la realidad es que el best in slot del equipo de Cartetia en cualquier dupe es con Chacona. Entonces, no tener a Chacona es perder daño. No entiendo ese argumento tan extraño que han repetido hasta la saciedad y que me han dicho 1000 veces. Pero la cuestión de esto es que Chacona sin Cartetia no tiene un best in slot y podríamos decir que el Sigrika, Qiyuan, Chacona no está nada mal, pero salió Lucila, con lo cual el best es Sigrika, Lucila, Qiyuan. Entonces aquí Chacona pierde ese potencial y literalmente que llegase Lucila y Qiyuan la ha power creepeado literalmente. Chacona se queda fuera a día de hoy. ¿Qué nos queda? Nos queda Lupa, que es algo bastante general como sub DPS de equipos de fusión, pero a día de hoy se puede jugar a Emmet, Denia, Morny o a Emmet, Denia, Shorekeeper o lo que tú quieras, o a Emmet, Denia, Chisa, no cuenta con Lupa. Y luego ya nos tenemos que ir con Lupa a lo que hablábamos antes del equipo de Brandt. Y es que sí, ahora mismo Lupa te habilita equipos y es muy buena y está el hiperofensivo de Denia, Lupa, Emmet, pero realmente a Emmet su best in slot es Linae Morny y es mejor equipo que el monofusión con Denia, que de hecho Denia realmente el best es con Luke Hershen. Con lo cual, sí, a día de hoy, un personaje dedicado solo al fusión, donde los mejores equipos de fusión del juego no son con ella, significa que Lupa ha sido power creepeada. Ya veo siempre al típico enfadado de redes que va a decir, entonces tu lista de los sin power creepeables, todos son power creepeados. No.
os quiero dejar en claro cuáles realmente tienen muy buen futuro, porque creo que son muy pocos los que van a no ser power creepeados. Ahora, nos quedan 4 soportes. Rebeca es de nicho, que es solo ataques cargados y es gratis, con lo cual es cierto que podríamos contarla como extremadamente útil, al igual que Verina, pero bastante baja. Y luego de los 3 que nos faltan, que es Denia, con por un lado estallido de fusión, si mejoran los equipos de dots, pues imaginar con Sui Sui y demás, y el best in slot de Luke, que podría pelear por el segundo mejor equipo del juego en ciertas condiciones, sigue siendo muy estable, aunque mucha gente no la sacó, y quien no tenga Luke, y como el estallido de fusión de Ahmed no es el best in slot, es poco power creepeable y al mismo tiempo no es totalmente imprescindible, o sea que es un puesto muy interesante el de Denia. Luego está Lucila como soporte del mejor equipo del juego Hiyuki y como mejor soporte de ecos por encima de Qiyuan a día de hoy, con lo cual tendríamos que la segunda mitad de Lucila se mantiene mientras se mantenga Sigrika, que es la primera que van a poder creepear. Así que digamos que si Qiyuan depende de Sigrika y Qiyuan depende de que no sigan dándole más protagonismo al daño de ecos, quizá Qiyuan es el personaje que más se queda por aquí, pero lo voy a mantener como impower creepeable porque quizá tienes a Lucila con Hiyuki y lo que te queda para bufar ecos es Qiyuan con cualquier equipo de ecos futuro, incluso después de Sigrika. Y ahora nos quedan los healers. Tenemos a Morni para los equipos de ruptura, principalmente para Luke y para Emmet en sus 2 best in slot, que son 3, o sea, son 2 de los 3 mejores equipos del juego. No hay más que hablar. Además que Morni con su primer dupe nos da el 40% de daño infligido ya no a los equipos de ruptura, sino a todos los equipos del juego, con lo cual Morni es el nuevo soporte global a día de hoy general, que es el mejor del juego por encima de Shore. Shore nos da un bufo de ataque, bufo amplificación de daño, el bufo del set de ecos y el famoso bufo de 12.5 de probabilidad, 25 daño crítico. ¿Esto va a seguir sirviendo siempre para los equipos? Sí. ¿Es mejor que Verina? Sí. ¿Es mejor que los healers dedicados que tenemos a día de hoy y que, como os fijáis, el meta está evolucionando a los estados negativos? Estado negativo, estado negativo, estado negativo, y van a salir 2 equipos más de estados negativos seguramente. No. Con lo cual, Chisa a día de hoy es algo así. De hecho, ahora mismo el healer power gripeado es Shore, porque ahora cuando salga Sui Sui, que vais a ponerla aquí delante y vais a mover estos aquí al lado, editores, Sui Sui es una especie de Chisa más global, es decir, también es para estados negativos. Chisa tiene a S0 la ventaja de eliminar un 30% de la defensa de los enemigos, pero a partir del 15-20 ya has eliminado lo más importante y vas a hacer el máximo daño. Luego sigues haciendo más daño cuanto más defensa eliminas, pero menos, con lo cual esos 12% de reducción de resistencias de ruina de la destrucción que tiene Sui Sui, cuidado con Yang Yang. Sigo pensando que Chisa sigue siendo mejor para Yang Yang porque son destrucción las dos y Chisa aplica estas dots, y las dots que aplica Sui Sui de base son de helio, con lo cual Sui Sui es más para Hiyuki y Chisa es más para Yang Yang SP. Pero aquí viene el gran pero, y es que Sui Sui con su primer dupe hace que cualquier personaje, cualquier DPS que meta estados negativos activa el bufo ese loco del 50% de ataque que no tiene nadie, que es una locura, aparte del resto de bufos que da, y que hace que cualquier DPS estados negativos, 1, 2, 3 inicialmente, más seguramente los 2 que faltan, y que el top 5 termine siendo estados negativos, por lo menos hasta que llegue la 4.x, va a hacer que Sui Sui y Chisa sean los healers, que no hay muchos, más buscados del juego. ¿Por qué? Porque en la Matrix se dice que van a meter un uso extra a Chisa por fin, pero si no lo hacen, si queréis jugar Hiyuki tenéis a Sui Sui, si queréis jugar a Yang Yang SP tenéis a tal, pero si queréis jugar ella estallido de fusión o cualquiera de los nuevos equipos de dots, o queréis jugar a Cartetia, que es verdad que va con el rover y podrías utilizarla, no tenéis más usos de los soportes de dots, que solo puede haber un healer por equipo o ninguno si jugáis hiperofensivos. Con lo cual, a día de hoy, Sui Sui, que estaría aquí, de hecho no voy a poner a alguien que se parezca a Sui Sui, no sé, el rover Spectro como Sui Sui. Voy a ponerla aquí para ayudar a los editores. Sui Sui, Morni, Chisa, Shore y Verina. Los que están más a la derecha son los que más rápido van a power creepear. En este caso sería algo más así. Verina es extremadamente gratis, con lo cual le doy un punto extra parecido a Rebeca, que es gratis, aunque mucha gente no la puede tener cuando lo vea a futuro porque solo se puede reclamar durante la versión, y aún estoy subiendo el vídeo mientras dura la versión para que volváis al juego si no habéis vuelto. Pero va a pasar que, sin contar los personajes gratis que tienen más valor, que los bajamos aquí, que son muy buenas las dos, los power creepeados van a terminar siendo Shore, Qiyuan
y Sigrica. Y saldrá otro DPS de ecos distinto seguramente, más soportes de daño de ecos que Power Gripen a Qiyuan, porque Qiyuan va directamente con ella y Lucila salió siendo muy fuerte de daño de ecos. Y al final esto es lo que más va a sobrevivir actualmente en Guguita. Si tuviera que hacer algún tipo de mención honorífica, voy a mencionar a Lucy, os va a parecer raro, pero porque Lucy la gente no la quiere por fuerte, la quiere porque fue exclusiva de la versión. El problema es que no vais a poder sacarla fuera de la versión. Y como mención honorífica también voy a poner a Cartetia como mención honorífica porque sigue siendo estable, sigue siendo fuerte, ya está por debajo de todos estos objetivamente hablando y saldrá más DPS, pero como todos los personajes pueden bajarse todo el contenido, Cartetia de todos los DPS que hay en esta línea, digamos, de este top, es la que podría sobrevivir por encima de los demás. Pero también tener en cuenta que a la que ya han sacado 4 en lo que va de año, a la que saquen 2 más, y lo van a hacer, Cartetia ya se va a ir muy por debajo y los techos van a seguir ampliándose en el juego. Entonces, si hubiera otro personaje que va a sobrevivir, seguramente fuera Cartetia como puesto honorífico y quedaría como algo así, seguramente actualmente el top de impower creepeables de Wuthering Waves. No es un top de más pool, no es un top de lo más fuerte del juego, no es un top de... Es un top de lo que más tiempo va a sobrevivir para que lo sigas jugando, disfrutando y sobre todo que posiblemente le sacasen soportes para que siga creciendo y evolucionando esta clase de equipos y de personajes. Que igual te sacan otro soporte que aumente, yo que sé, los daños elementales que no sean de dots para justo mejorar los DPS que no van a dots, pues como Augusta o como Changli o cosas así. Pues mejor todavía para todos, pero muy posiblemente los midan para que sean lo mejor para algún DPS nuevo y vendan, pero mejoren lo anterior sin superar a lo nuevo para que lo nuevo sea lo que venda y no lo anterior. Siempre han funcionado así los gachas. Así que poquito más. Esta es la tier de los impower creepeables. Espero que la disfrutéis muchísimo. Si tenéis alguno de estos personajes o la mayoría, disfrutarlos y saber que van a durar mucho más tiempo que los anteriores y que sí, cada día avanza más rápido este gacha porque se quieren poner rápido al día con un ecosistema, pues imagino que llevan 51 personajes, creo que quieren llegar pronto a los 100 personajes para sentirse pues diverso, con muchas opciones, lleno y que la gente llegue y parezca esto Pokémon, que tienes que aprenderte más de 100 personajes y a día de hoy estos son los impower creepeables. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Med, suscribiros, sabéis quién llegó hasta el final, dejarme en los comentarios para vosotros cuál ha sido el impower creepeable que faltó y argumentar por qué, poner muchos textos, estoy leyendo, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.